Seguimos la vía jurídica del ex vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass, quien ha solicitado asilo a México, sumará otro episodio, como lo manifestamos este día, miércoles 27 de diciembre, cuando se tramite la audiencia de prelibertad solicitada por su defensa. Según los abogados de Glass, el ex vicepresidente correísta ha cumplido el 60% de la pena impuesta por los casos denominados sobornos y Odebrecht. Con base en este argumento, la defensa solicitó el beneficio de la prelibertad. La audiencia para tratar esta solicitud está programada para las 15 horas de este día miércoles, de acuerdo a lo que dispuso una jueza de la ciudad de Quito. Glass, quien está en la sede diplomática mexicana en Quito, deberá comparecer de forma telemática. Si el juez decide concederle el beneficio, quedaría en libertad definitivamente, puesto que al momento Glass goza de una medida cautelar emitida por un juez de Santo Domingo de los Áchilas, Emerson Curipayo en este caso. Este último es uno de los jueces polémicos y también uno de los procesados por el delito de delincuencia organizada dentro del caso Metástasis. Por el contrario, si el pedido es negado, el ex segundo mandatario debería regresar a la cárcel. Y es momento de saludar a nuestro siguiente invitado aquí en la señal de D-News. Nos acompaña de manera virtual el doctor Eduardo Franco Lor, abogado defensor del ex vicepresidente Jorge Glass. Gusto saludarlo, doctor. Un gusto saludarlo. Sea usted bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, doctor, la primera pregunta aquí que cabe es: ¿cuáles serán los argumentos que tienen programados presentar o exhibir este día miércoles durante la audiencia de prelibertad programada como parte de los procesos que enfrenta el ex vicepresidente Jorge Glass? Bueno, mire, hace más de 2 años Jorge Glass tiene el derecho de la prelibertad. Lamentablemente, todo esto le ha sido escurridizo porque la persecución política infame, como la llamamos nosotros, que se inició desde el año 2017, desde el gobierno de Lenín Moreno, ha continuado y la fiscal general del Estado continúa con esta labor política. Vea, de acuerdo con el artículo 22 del Código de Ejecución de Penas, aplicable al caso que hoy está derogado, pero es aplicable al caso porque Glass fue sentenciado el año 2017, y como tiene 2 sentencias, en el caso de Odebrecht y el caso Sobornos, la pena mayor absorbe a la menor, y él ha cumplido más del 40% de la condena estando en prisión. Recién, el 28 de noviembre del 2022, mediante una acción de protección, el ex vicepresidente Glass pudo obtener su libertad. Y hoy está siendo acosado justamente nuevamente por la fiscal general del Estado, y esto ha motivado que él esté actualmente en calidad de huésped en la Embajada de México en Quito y a la espera de la solicitud de asilo diplomático que ha presentado. Pero el día de mañana a las 3 de la tarde en Quito, Jorge Glass se va a presentar vía telemática en la audiencia por esta prelibertad, que es un derecho que tiene garantizado justamente ante la jueza Melissa Muñoz Sánchez en la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias en Quito. Esta diligencia se va a efectuar a las 3 de la tarde. Y los requisitos los tiene abundantemente, indudablemente. Doctor, para que lo conozca América Latina y el resto del mundo, voy a recoger parte de su anterior intervención. Usted habló de una persecución y también de una acusación injusta de la fiscal general del Ecuador. ¿Cuáles son los factores que determinan desde su punto de vista como defensor del ex vicepresidente esas afirmaciones? Mire, básicamente todo lo que ha hecho y últimamente la escalada que motivó que Jorge se asile en la Embajada Mexicana en Quito es que quiso detenerlo arbitrariamente, cuando en el caso que ha iniciado nuevamente una investigación de la reconstrucción de Manabí, Glass estuvo más de 4 años detenido y nunca investigó, y pidió
una audiencia de imputación al juez nacional, doctor Rivera, juez de la Corte Nacional de Justicia. Ofició a la Asamblea Nacional para que la Asamblea Nacional, de conformidad con la Constitución, toda vez que él como vicepresidente gozaba de fuero y de inmunidad, y la Asamblea ya resolvió la semana pasada, no hubieron los votos para autorizar el proceso penal contra Jorge Glass. Y ella actualmente sigue en esa posición diciendo que esta resolución de la Asamblea no tiene validez jurídica. Es decir, está atentando contra un poder del Estado que es el poder legislativo. Pero ella actúa con esta escalada de ensañamiento y de odio político, la doctora Diana Salazar, porque el movimiento político de la Revolución Ciudadana, de la cual Rafael Correa es presidente y Jorge Glass es vicepresidente, son los máximos líderes, ha presentado ante la Asamblea, como todo el Ecuador y Latinoamérica lo sabe, el juicio político contra Jorge Glass, contra la fiscal del Estado. Y la doctora Salazar, como retaliación, ha incrementado esta persecución odiosa contra el ex vicepresidente. Todo por el juicio político que el movimiento del Partido de la Revolución Ciudadana y de sus 51 asambleístas han presentado este juicio en la Asamblea Nacional contra ella. Ok, permítame y aprovecho lo que usted acaba de mencionar. Oficialmente ya ha sido presentado una solicitud al Estado mexicano de asilo político a favor del ex vicepresidente del Ecuador. Claro, ya el día miércoles pasado, 20 de diciembre, se presentó la solicitud de asilo diplomático de conformidad con la Convención sobre Asilo Diplomático, la Convención de Caracas de 1954. Ahora bien, la Convención de Caracas dice algo para personas que tengan algún tipo de sentencia en la justicia de uno de los países que suscribió ese documento, doctor. Vea, sobre este asunto se está manipulando en algunos medios de comunicación porque dicen, ¿cómo es posible que Glass, que tiene 2 sentencias ejecutoriadas en delitos comunes, pida un asilo político, asilo diplomático? Pero es que no leen bien, lo hacen a propósito y mutilan el texto del artículo 3º de la Convención de Asilo Diplomático, que me gustaría leerlo, las 2 líneas. ¿Cómo no, doctor? Dice así, dice, no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o estén condenadas por tales delitos y por dichos tribunales, sin haber cumplido las penas respectivas, ni a los desertores de fuerzas de tierra, mar y aire. Y aquí viene una coma, que viene la salvedad, salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter político. Y nosotros estamos demostrando ante la embajada mexicana, ante el gobierno mexicano, que los juicios en los cuales aparentemente son comunes, todos fueron fraguados con el ánimo manifiesto de causarle daño político a Jorge Glass. Y hay justamente normas, medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2019, hay la opinión del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas de Ginebra del año 2021, que todos los favorecen y comentan que Jorge Glass es un perseguido político y que no debió haber sido detenido, o por lo menos que salga de las cárceles del Ecuador. Pero mire, de acuerdo con la Convención sobre Asilo Diplomático, le corresponde caracterizar si es delito político o no. Los procesos contra Glass es al Estado asilante, no al Estado del Ecuador, quien ha expresado que no es lícito hacerlo. Pero la última comunicación de la Cancillería ecuatoriana dijo que en el evento de que se le dé asilo, el gobierno del Ecuador va a actuar
firmemente en apoyo del derecho internacional público y de la Convención sobre Asilo Diplomático. Y yo quiero entender, porque la Convención sobre Asilo Diplomático dice en su artículo 12 que una vez concedido el asilo, el Estado territorial, en este caso el Ecuador, tiene obligatoriamente que conceder el salvoconducto. Usa la palabra obligatoriamente. Y ojalá a Jorge, después de unos días, después de un plazo razonable, el gobierno mexicano le otorgue el asilo diplomático que está solicitando. Doctor, la última pregunta, permítame volver al inicio. Dentro de los escenarios que están previstos para la audiencia de este día, miércoles 3 de la tarde en el Ecuador, ¿qué pasaría eventualmente, y se lo pongo aquí como hipotético por el momento, si finalmente la jueza Melissa Muñoz niega este pedido de prelibertad que se está solicitando a favor del ex vicepresidente? ¿Qué pasaría? Sería una decisión política, una decisión fuera de derecho. ¿Por qué no judicial? Fuera de derecho porque el artículo 22 dice que del Código de Ejecución de Penas, aplicable en ese caso, que la persona que tiene más del 40% que haya cumplido más del 40% de la pena, merece la prelibertad. Entonces estaríamos en el Ecuador, un juez estaría actuando fuera del marco jurídico. Pero en el caso de que esto ocurriera, sería la demostración más evidente que sigue la influencia política en los jueces. Y esto abonaría a la solicitud ya presentada de asilo político. Como por ejemplo, el viernes 5 de enero está convocada la audiencia de formulación de cargos en la Corte Nacional. Si el doctor Rivera o el juez que ocupe el cargo concede el proceso penal contra Jorge Glass, iniciando la etapa de instrucción que quiere la Fiscalía, demostraría que estaría en contra de la resolución de la Asamblea Nacional y ese proceso sería absolutamente nulo. Ok. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. A la orden. Gracias. Una buena noche para nuestro invitado. Le agradecemos una vez más al doctor Eduardo Franco Loor, abogado del ex vicepresidente de la República del Ecuador, Jorge Glass.